Bien, somos una iglesia que cree que Dios habla. Dios está vivo, Dios se expresa. Dios no está por ahí arriba y nosotros por acá abajo. El Señor está en medio nuestro. El Señor constantemente está tratando de comunicarse con nosotros. La iglesia Viña tiene su fortaleza en escuchar la voz de Dios. Mucho de lo que somos como iglesias Viña es porque aprendimos a escuchar al Espíritu Santo y creemos, y Dios hace cosas muy importantes entre nosotros. Si uno ve la Biblia desde el principio, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha hablado, nunca dejó. No hay prácticamente, salvo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay periodo donde Dios no estuviera comunicándose. En el principio, en la creación, lo hacía directamente con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. A consecuencia del pecado, se cortó la comunión, pero Dios buscó cómo hacerlo. Y vio hombres que se llamaron patriarcas, y a través de ellos les hablaba, y los patriarcas le hablaban al pueblo. Y pasó el tiempo y Dios levantó profetas, y Dios siguió hablando. A través de los profetas, la humanidad nunca estuvo sin recibir palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, vemos que Dios habla directamente a través de Jesús. Jesús es Dios hablando. Es Dios en medio de nosotros, Emmanuel es su nombre. Así que, como podemos ver, darnos cuenta, Dios siempre habla. Dios habla, es una verdad bíblica, y Dios habla hoy. Dios siempre ha hablado y lo seguirá haciendo en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Dios, como dice uno creo que está en Isaías, Dios no es como un ídolo que no tiene boca, que no tiene oído. Dios tiene boca, Dios tiene oído, y Dios siempre se está manifestando y expresando. Dios lo hará. El problema no es si Dios habla, el problema es que si nosotros somos capaces de reconocer la voz de Dios. Te lo voy a volver a repetir. El problema no es si Dios habla, el problema es que si nosotros podemos reconocer la voz de Dios, ahí está el problema. Dios me habla a mí. ¿Tú lo crees? Dios me habla a mí. No estés pensando que ando escuchando voces por ahí, como eso los asesinos en serie. ¿Te fijaron los asesinos en serie? Que después de haber hecho todo lo que se preguntan, ¿y por qué hiciste eso? Dios me dijo. Es típico los asesinos en serie que tienen eso en el curso. Dios nos habla a cada uno de nosotros. Muchas personas, pero muchos cristianos tienen problemas en el concepto de que Dios habla. Ellos conocen a Dios, aman a Dios, pero aún así no lo reconocen, no saben qué es Dios. Como pastor muchas veces me preguntan a mí, ¿cómo es que Dios te habla? ¿Cómo sabes qué es Él? ¿Qué es lo que tú sientes que Dios te está hablando? Consciente de esa realidad, siempre que más o menos cada 2 o 3 años hacemos unos talleres de cómo escuchar la voz de Dios. Y la verdad que este año, al iniciar el ciclo del Venga tu Reino, que parte en junio, ya vamos a dar el aviso, vamos a tener 2 talleres para aprender a escuchar la voz de Dios. Así que si tú piensas que yo no sé cómo se hace eso, bueno, Dios te va a hablar, Dios te va a guiar, porque queremos que cada uno de los que está acá sean personas que realmente escuchen la voz de Dios de todas las maneras y todas las formas en que Dios habla. Porque tan cierto como que Dios habla es que lo hace de distintas maneras. Tan cierto como que Dios habla, lo hace de distintas maneras. ¿Lo entiendes? ¿Te das cuenta? Hay muchas formas en que Dios habla. Y queremos como iglesia tener la madurez de poder escuchar de todas las maneras que podamos, que Dios quiera, su voz. Pero, sin lugar a duda, una de las formas más comunes por las cuales Dios habla, una de las formas que es más básica con que Dios habla es la Biblia. La Biblia es Dios hablándonos. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando yo digo que la Biblia es la forma más básica que Dios nos habla, no estoy diciendo que es básico en el sentido de algo fácil, no estoy diciendo de algo común, sino o de poca importancia. Lo estoy diciendo porque cuando Dios habla con frecuencia, usa la palabra de Dios. Muchas veces cuando Dios quiere expresarte algo a Vania o a Andrés o cualquiera de los que está acá esta mañana, viene un versículo a tu mente y es Dios que te está hablando. Imagínate el problema que tiene Dios cuando tú no tienes ningún versículo, no sabes ninguno. Es un problema. Yo me imagino a Dios tomándose la cabeza y ¿cómo le hablo a la Carolina? Porque mi palabra no la conoce. Dios muchas veces nos habla usando la palabra de Dios. Pero también es importante conocer la palabra de Dios, porque el conocer lo que Dios dice a través de su palabra nos ayuda a discernir que lo que tú escuchaste, lo que tú estás entendiendo, lo que tú crees, es Dios o no. La Biblia es una forma que podemos comparar. ¿De dónde viene esto? Porque tú sabes que lo que tú sientes, lo que tú percibes puede tener varios orígenes. Puede ser Dios, puede ser tú, pero también puede ser nuestro enemigo.
Escuchamos 3 voces. Así que es tan importante dedicar tiempo a leer y estudiar la palabra de Dios. Cada vez que las personas toman esto en serio, buscan la Biblia, la leen, la meditan, la escuchan, aumentas tus posibilidades de escuchar la voz de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Quieres que estás buscando una respuesta de parte de Dios para tu día? Tienes que conocer más de la palabra de Dios, tienes que conocerla, tienes que saberla. Si no lo haces, estás limitando la comunicación que Dios quiere tener contigo. Y eso es algo que tenemos que entender. Leer la Biblia es escuchar a Dios mismo hablando. Leer la Biblia es escuchar a Dios mismo hablando. Leer la Biblia es tener un encuentro con Dios. Cuando tú te sientas en un lugar tranquilo a leer tu palabra, lo que está pasando es como que te sentaras delante de Dios mismo y te está hablando lo que tú necesitas. Te está hablando algo de tu corazón. Te está corrigiendo en algo. Te está diciendo esto es lo bueno, esto es lo correcto. Debemos tener, cada vez que tú tomas la palabra de Dios, debes tener esa expectativa que Dios te va a hablar. No es un libro más. La Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad, no sé si sabía eso. Es el libro más vendido, no hay ningún libro que logrado superar la venta de la Biblia. Pero sigue siendo el libro de Dios. Sigue siendo un libro especial. Por lo tanto, cuando tú lees la Biblia, tienes que apartarte y tienes que estar expectante de lo que Dios te va a hablar. No es una lectura como cualquier otro libro clásico o secular. Es Dios hablando. Te recuérdalo. Cuando vayas a tomar tu Biblia mañana o a la noche, o en la mañana muy temprano, recuerda, es un encuentro con Dios. No es un encuentro con una historia, no es un encuentro con unas hojas, con un libro grande. Es un encuentro con Dios. Quiero esta mañana, la semana pasada se me escaparon. La semana pasada cuando prediqué sobre la adoración, tenía mi intención de mi corazón haber hablado algo especial a los padres. No sé si se acuerdan que dije, no alcancé, era muchas cosas. Pero esta vez dije, lo voy a colocar al principio. No se me escapa. Esta vez no. La semana pasada mi intención era decirle, ustedes no saben, papá, lo importante que ustedes son para que sus hijos en la edad de adolescentes o de jóvenes lleguen a ser adoradores en espíritu, en verdad, y por supuesto como adultos. Pero esta mañana quiero hablar en forma muy especial el rol que tienes como guía y como modelo. Como guía y como modelo son 2 cosas distintas. Guía, tú lo puedes decir, modelo tienes que hacerlo. Como guía y como modelo para que tus hijos en el día de mañana lleguen a relacionarse con Dios muy profundamente, especialmente a través de su palabra. Lo primero que cuando un padre hace su función correcta, lo primero que pasa es que el niño conoce que la Biblia, sabe que la Biblia existe, al menos sé que la Biblia existe. Un padre que va moldeando y va guiando, logra que su hijo después vea esa Biblia, la ve como palabra de Dios. No es un libro más. En tercer lugar, en la medida que el niño crece y se desarrolla, empieza a usar la Biblia también como guía y como modelo. Y pasa el tiempo y llega a amarla y llega a entender que su vida no es lo mismo cuando no tiene la palabra de Dios como una forma de dirigir sus decisiones, todo lo que va a hacer en su vida. Con mucho respeto y cariño esta mañana quiero dar unos pequeños y simples consejos para los papás que pueden ayudarte a ser una buena guía y un buen modelo para tus hijos y para tus hijas. Son muy, muy simples. Lo primero es que ellos deben ver en ti la importancia que tú le das a la palabra de Dios. Ellos deben ver en ti la importancia que tú le das a la palabra de Dios. Y cuando digo esto, no se trata que coloques fotos de la Biblia colgadas en un cuadro. No se trata que tenga, como decía el video, que tengas abierta la Biblia, una página amarilla que está ahí puesta en un rincón de la casa, porque se supone que actúa como talismán, como para que no pase nada malo en la casa, para que no haya mala influencia. ¿Está fijado eso? ¿Cuál es el salmo que está puesto ahí? Claro, la tiene abierta. No pillé, la tienen abierta, Salmo 91. No se trata de eso. Nuestros hijos deben vernos leyendo la Biblia. Escúchame bien, nuestros hijos deben vernos, no transportarnos a los domingos para la iglesia y la abro y me la llevo y como la Biblia más viajar al mundo. No, tienen que verte abrirla alguna vez, tienen que verte estudiando la palabra de Dios. Eso es lo primero, deben verte leyendo la palabra de Dios. Segundo lugar, deben verte conversar sobre lo que ella dice. Hay muchos lugares y espacios en la vida familiar donde tú puedes hablar, tú puedes estar moldeando y puedes estar enseñando sin ponerte como yo aquí delante de esto para darte una charla. No, tú sencillamente conversas sobre eso.
conversa sobre la historia de, conversa sobre la enseñanza de. Los hijos tienen que ver que la palabra de Dios está presente en la vida familiar. Ellos también tienen que verte, y esto es lo más importante, deben verte a ti siguiendo los consejos de la Biblia. Qué feo es cuando un padre dice, pero el Señor dice, pero no lo practica. Ellos deben vernos a nosotros, seguir las enseñanzas bíblicas, los consejos bíblicos. Tu vida debe mostrar que la valoras, que la amas y que es una dirección de Dios para tu vida y para tu familia. Nuestra familia necesita ver que las enseñanzas de la Biblia son parte de mi vida o la parte de la vida de la mamá. Primer consejo, la Biblia tiene que vivirla, tienes que vivirla. Segundo consejo para los papás, regálale una Biblia de acuerdo a su edad. Regálale una Biblia de acuerdo a su edad. Hoy existe una variedad de Biblias enorme. Yo me acuerdo que mi nieta, que ya pasó el año, no tenía ni un mes y tenía una Biblia que tenía como 5 páginas. Tenía como la creación, tenía Cristo y era como el cielo. Y eso era todo lo que tenía, y alto animalito. Y de chiquitita le estaban mostrando esto y este es tal y este es cual. Y estuvimos el viernes estuvimos en la casa de ella, y ahora hay una Biblia que tiene como 20 páginas. Y ella la toma y empieza ya tratando de hablar cosas, porque empieza a amar algo, se le es absolutamente familiar. Así que papá, sácate los cocodrilos del bolsillo y cómprale una Biblia. De acuerdo a la edad, y estás dispuesto a ir comprándola a la medida que va creciendo. También, de alguna forma, para los papás, crea ambientes, crea tretas, crea juegos que los animen a memorizar versículos. Hace competencia entre sus hijos, ¿quién sabe más de esto? Sé ingenioso, sé creativo. Sáquenle los cocodrilos y premialos con una pizza, véanlos con algo, que empiecen a amarla. Quiero decirte esto, en una primera parte para ellos no será fácil. Al principio te pondrán resistencia, pero el Espíritu Santo estará obrando en ellos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Tal vez no verás en ese minuto la inversión que estás haciendo, pero la verás en el futuro. Tienes que hacerlo. Todo lo que puedas hacer, no piensa en esto. Es la mejor inversión que puedas hacer por tus hijos. Va a afectar la eternidad de tu hijo. Tanto que nos desvivimos porque nuestros hijos se eduquen y pase esto y esto otro, y un curso de esto y la universidad de no sé qué, y está bien. Pero más importante es aquello que sigue después de tu vida y la vida de él. Y la Biblia es eso. La Biblia nos habla de la eternidad. Y quiero dar el último consejo a los papás, y tal vez sea algo muy importante. Tráelo a la iglesia y que él pueda entender desde muy pequeño, aún siendo guaguita, que en algún minuto va a estar en un lugar que aquí se llama Viñitos, en otra parte se llama Escuela Dominical, donde hay un lugar para él. Que empiece a pensar desde muy pequeño que hay un lugar donde va a tener amiguitos y amiguitas, y hay un lugar donde tías que los quieren y los aman van a empezar a enseñarle el amor a Dios y el amor a la palabra de Dios. Sé ejemplo, papá, sobre todo le quiero hablar a los papás, a los varones. Yo sé que algunas mamás no vienen los esposos, pero sé ejemplo. El día domingo, levántate temprano. Que no sean tus hijos los que te saquen de la cama. Que seas tú que digas, familia, vamos a la casa del Señor, vamos a ir a adorar al Señor. Realmente que puedan ver un modelo digno de seguir, un modelo digno de un hombre de Dios, de un sacerdote. La Biblia habla que el hombre es el sacerdote de la casa. Cuando los niños empiezan a venir a la escuela dominical o a los viñitos como acá, no podemos dimensionar lo que significa la siembra que Dios está haciendo en sus corazones. Han pasado los años, bastante ya, y de pequeño yo estuve vinculado a la escuela dominical y me he sorprendido en esta edad adulta. Sé tanto de la Biblia. Yo me puse a pensar por qué sé tanto de la Biblia. Y la verdad que haciendo memoria, el Espíritu Santo me hizo ver todo eso que aprendiste en la escuela dominical. Es impresionante como lo que aprendiste no se olvida, porque como es de Dios, el Espíritu tomará en el momento oportuno lo que ya está en ti y te lo traerá a tu vida y te lo pondrá y podrás usar la palabra de Dios a tu favor. Cuando hice estos apuntes, no pude evitar de acordarme de mi madre. El viernes el viernes de la mañana fue a ver a mi mamá. Mamá cumplió 88 años. Y me acuerdo que nosotros, mi papá no iba a la iglesia. Mi papá no iba a la iglesia, a veces incluso ponía problemas. Yo tengo 3 hermanas
Y salíamos los cuatro, yo al menos los cuatro, y mi mamá no manejaba. Por lo tanto, subíamos a una micro, entre Santiago en la época, que no era muy simpático. Muchas veces nosotros no queríamos ir, o yo no quería ir, o el otro quería ir, y yo admiraba que mi mamá nunca se desanimaba. Ella puso el corazón esto, y contra toda la oposición, literalmente obligados aprendimos quién es Dios. Literalmente obligados aprendimos qué es lo que es la palabra de Dios. Literalmente obligados. Veníamos, nos tenían ahí, porque si no veníamos, no era una opción. Había castigo. Créanme que durante mucho tiempo yo lo vi como una exageración. Y hoy día, pues, te doy gracias, Señor. El viernes le dije, mamá, creo que nunca te he dado las gracias por esto. Me enseñaste a amar la iglesia, me enseñaste a amar la Biblia, y eso es más que Dios. Una cosa es que me guía a Dios. Me enseñó a amar dos de las grandes herramientas que Dios dejó para que tú y yo seamos un hombre de Dios: su iglesia y su palabra. No estaría completo el relato del rol que tenemos como padres en nuestros hijos con respecto a la Biblia si no mencionamos a personas que tienen una influencia extraordinaria en la vida de nuestros hijos. Y aquí tu rol como padre no es directo sobre tus hijos, sino directo sobre estas personas. Son personas que con el tiempo prácticamente no tienen rostro. Son personas que con el tiempo pasan a ser parte de un relato sin poner, no te acuerdas de los nombres. Estoy hablando de los tíos y tías que trabajaron conmigo, que trabajaron con mis hermanos, y que trabajan hoy día con tus hijos, que trabajan con los adolescentes sin tener por qué hacerlo. Sencillamente lo hacen porque aman a Dios y aman a los niños. Y es impresionante ver cómo la cantidad de personas con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, a veces nunca reconocido, que por amor a Dios enseñan a nuestros hijos a amarlo a Él y a amar su palabra. La verdad es que pocas veces reconocemos esta extraordinaria labor. Ellos han dejado una huella indeleble, una huella que nunca más se va a borrar. Ellos lo están haciendo ahora, mientras tú estás escuchando aquí. Hay personas que están ahí, marcando para siempre la vida de tus hijos. Creo que es tiempo que le digas gracias. Gracias. Y si tú tienes un papá y una mamá que hizo lo mismo contigo, te animo a que le digas gracias, papá. Gracias, mamá. No lo pude entender en aquel entonces. Me resistí en aquel entonces. Pero de día yo te alabo y te doy gracias porque tu esfuerzo y tu perseverancia han hecho lo que yo soy, un hombre o una mujer de Dios. ¿Saben? Para terminar con lo de los padres. Como padres, irremediablemente vamos a cometer muchos errores. Vamos a errar. Somos humanos. Pero te quiero que te quedes con él. No puedes fallar en eso. No puedes fallar en llevarlo al Señor y ellos pueden entender lo que es la palabra de Dios. Porque algún día tú no vas a estar. Pero la palabra del Señor va a estar ahí. ¿Qué es la Biblia? Podríamos decir de manera general que la Biblia es el manual del creador, el manual del constructor. Tal como cualquier equipo que tú compras, un computador, un auto, lo que se te ocurra, un iPad, lo que tú quieras, te da un pequeño manual que te dice cómo hacerlo, qué no hacer, cómo ocuparlo, qué aceite usa. La idea es que funcione bien. La idea es que el equipo dure lo que más se pueda. El diseñador, él sabe para qué está hecho. La Biblia es exactamente lo mismo. Trae las instrucciones de Dios para nosotros. Él es el creador. Él sabe para qué fuimos creados. Él sabe con qué nos va a ir bien en la vida. Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Y Dios decidió dejar este libro que llamamos Biblia con los consejos sabios y mandamientos sabios de Dios que harán de nuestra vida una vida de bendición, que harán de nuestra vida una vida de prosperidad. Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la Biblia. Es un manual de consejos, es un manual de mandamientos que tiene la función de que podamos preservar, vivir la voluntad de Dios y podamos vivir de acuerdo a su voluntad, que es la agradable y perfecta. Es lo que te hará feliz. No son las cosas que creemos. Para vivir lo que Dios tiene para nuestras vidas es el gozo, es la plenitud para cada uno de nosotros. No hay ningún tema que la Biblia no mencione. Ninguno. No hay ningún tema que la Biblia no dé dirección. En todo puedes encontrar dirección. Es un libro extraordinario, es un libro maravilloso, es un libro sobrenatural.
Hace varios años atrás, todavía en algunas iglesias, los hermanos cantan ese himno que dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y eso es la Biblia. Nos dice quiénes somos, nos dice para dónde vamos, quién nos hizo, nos da todo lo que es la vida humana. Y quiero hacerte una pregunta esta mañana. Si la Biblia tiene los consejos que necesito, si la Biblia me dice quién soy y a dónde voy, ¿por qué no leerlo? ¿Por qué no leerlo? Un libro tan maravilloso, si tiene todo eso para nosotros. ¿Para qué sirve la Biblia? Sería muy jactancioso tratar de entender todos los propósitos que Dios tuvo al dejar la Biblia para nosotros. Es demasiado grande. Pero claro que en ella encontramos algunas cosas que son sumamente prácticas, que nos van a ayudar a vivir nuestra vida. Y espero que al mencionarlas te animen a leerla, te animen a estudiarla. Y cuando tú lo hagas tenga la expectativa que Dios te va a hablar. La Biblia trae dirección. Alguien en este minuto levanta tu mano, está en este momento buscando dirección en alguna área de su vida. Necesito saber qué hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, al menos 14. La Biblia trae dirección. No siempre sabemos lo que tenemos que hacer, no siempre sabemos con claridad lo que tenemos que decir, o qué es correcto o no es correcto. Pero sin embargo en la Biblia encontramos dirección para nuestra vida. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No tengo el tiempo de preguntarle a los que levantaron la mano qué decisión deseas tomar, porque te lo aseguro que eso ya está escrito. Te aseguro que eso ya está, la respuesta ya está ahí. Y a veces nos esperamos tanto orando y esperando una respuesta de Dios. Y Dios no va a responder cuando ya esté escrito. Tienes que leer la palabra de Dios. Trae dirección. ¿Qué más hace la Biblia? Trae consolación y esperanza. Todos pasamos tiempos buenos y tiempos malos. Que el Sextet dice: tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir. La vida es así. Y cuando estés con tiempo de dificultad, tú encuentras en la Biblia mensajes que van directo a tu corazón y que te recuerdan que tú no estás solo, que lo que tú estás pasando puedes tomarte de Dios. Hay un consuelo, hay un amigo, hay alguien más que te va a acompañar en este proceso. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justicia, mi justiciera mano derecha. Te lo vuelvo a repetir, este es Dios hablando en tu corazón. No tengas miedo, yo estoy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Si tú estás pasando un tiempo de dolor, de soledad o algo que aflige tu alma, recuérdate, apréndete del Salmo 41 días. No estás solo. Dios está ahí. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo os haré descansar. Estás agotado, estás angustiado. Es Jesús que te dice a través de la palabra de Dios: ven a mí, deja tu carga. Mi yugo es fácil, déjalo, que yo lo voy a tomar. Nahum 1:7 dice: el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. La pregunta es: ¿tú conoces a Dios? El Señor nos conoce, pero necesitamos conocerlo y podemos dejar nuestra angustia, podemos dejar nuestras necesidades delante de Dios. Y Filipenses 4:13 te dice a ti que estás pasando a lo mejor tiempo de dificultad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la dificultad que estás enfrentando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el gigante? ¿Cuál es el monte que tienes que derribar? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Dios que te está hablando en tu corazón esta mañana, porque todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. No lo puede todo Leo, pero es Cristo en Leo, es Cristo en Silvia, es Cristo en Andrés, porque la palabra de Dios tiene poder y está escrita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más trae la palabra de Dios? Trae sanidad. Por el solo hecho de ser humano, con un cuerpo mortal, nos vamos a enfermar. Es así. Vivimos, crecimos, morimos. Es el ciclo de la vida. Y entre medio podemos enfermarnos. La Biblia menciona que podemos buscar y pedir sanidad y liberación de nuestras enfermedades. La Biblia dice que podemos buscar liberación y sanidad de nuestras enfermedades, de nuestro cuerpo. Éxodo 15:26, la tercera parte dice: yo soy Jehová,
tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Así que si hay alguien enfermo aquí esta mañana, empieza a tomar esta palabra para ti y declarar que Jehová es mi sanador. Jehová es mi sanador. No es en tercera persona, es en primera persona. Jehová es mi sanador. Porque la Biblia lo dice. Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien sana alguna de tus dolencias, todas tus dolencias. Y tú tienes que tomar porque es palabra de Dios. Esto no es palabra de un predicador, es palabra del Señor. El punto es, ¿lo crees tú? ¿Lo crees tú? ¿O son más las dudas que tienes en tu corazón? Mateo 10, 7 al 8 dice, y yendo, Jesús dice, yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dale gracias. Estamos llamados a sanar enfermos. Así que la Biblia trae sanidad física. La palabra de Dios nos ayuda a encontrar sanidad física. Pero las promesas de Dios son con lejos más allá que el cuerpo. Las promesas de Dios son mucho más allá del cuerpo. Y probablemente los problemas del ser humano son mucho más los del alma que del cuerpo. Yo no hace tantos años, probablemente 5 años atrás, que me di cuenta de una tremenda realidad. No sé si tú ya te habías dado cuenta. Siempre escuché en la iglesia en que estuve la posibilidad de una sanidad física, pero nunca escuché de sanidad del alma, nunca. Tuve toda mi vida metido en la iglesia y jamás escuché. En estos últimos años se está hablando mucho sobre sanidad interior, pero por años la iglesia vivió enferma desde el punto de vista del alma y nadie decía que hay una palabra. Sin embargo, Jesús de Nazaret, una vez que se bautizó, fue tomado por Satanás, fue llevado al desierto. Dice Lucas que después de eso empezó a predicar y llegando a su aldea natal, en Nazaret, él se para en la sinagoga, pesca el rollo que le va a hacer del profeta Isaías. Y lee lo siguiente. Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. Escucha bien esto. Por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Alma. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Tú crees que en la cárcel? Alma. Vista a los ciegos. Puede ser ciegos físicos, ciegos espirituales. Y a poner libertad a los oprimidos. Alma. Así que, si tú tienes problemas, angustia, sensaciones de rechazo, problemas de autoestima, la Biblia dice que Dios te puede sanar. La Biblia dice que Él es tu sanador, que Jesús vino a eso. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué más nos habla de la Biblia? Trae propósito a nuestras vidas. En las páginas de la Biblia, tal como dice la letra del himno, empezamos a entender quiénes somos y por qué y para qué estamos aquí. Y lo primero que la Biblia nos dice es que somos hijos de Dios. Eres hija de Dios. Eres hijo de Dios. Yo no sé si lo tienen tan claro o entienden la connotación que tiene ser hijo de Dios. No eres cualquier cosa. Tú no eres fruto de una explosión. Tú no eres un huérfano. Tienes un padre. Tienes un Padre celestial. Un Padre que te ama, un Padre que te creó con un sentido y con un propósito. Tú no eres lo peor. No eres para estar en el patio de atrás. Porque eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Tienes que tomarlo. Juan 1:2 dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, les dio poder para ser hijos de Dios. Tú tienes un poder en ti porque eres un hijo de Dios. Contigo va la bendición de Dios. El otro día en una conversación que estuvimos hablando, que siempre pasa. Hay una bendición que está con nosotros y que no nos damos cuenta y no la creemos. Y recién nomás, en la semana me pasó que llegué a un lugar donde no había nadie. Siempre pasa lo mismo, negocio vacío. Absolutamente así. Llega a un lugar, nos pasan 2 minutos y se llena y se llena, y llega uno y llega otro. Cuando yo llegué al estacionamiento vacío, después no podía salir. Hay gente que se había cruzado por detrás. Es impresionante. Y eso no es real. Es que soy hijo, y tú eres hija y yo soy hijo. Tú también lo eres. Pero tenemos que creerlo, tenemos que vivir como tales. Somos hijos de Dios. Pero la Biblia no solamente nos dice que somos hijos de Dios, sino que la Biblia nos dice que estamos aquí con un propósito. Nosotros no estamos aquí para existir, estamos aquí para vivir. Hay una diferencia enorme con existir. Para existir no necesitas más que hacer esto. Pero vivir significa tomar posesión, tener creación, tener poder, ser bendecido, hacer cosas, moverte, generar movimiento, desplazar gente de aquí y allá. Eso está vivo.
Dios no nos hizo para existir, Dios nos hizo para vivir. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Repite esto, yo soy hechura de Dios. Repítelo, yo soy hechura de Dios. Yo soy hechura de Dios, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú estás aquí para hacer las obras de Dios. Tú estás aquí porque Dios te puso su corazón sobre ti, sus ojos sobre ti, para que tu vida tuviera sentido y propósito. La Biblia dice que Dios tiene un equipamiento para que hagamos la obra de Dios. No solamente nos dice que somos hijos, para qué estamos, para cumplir un propósito, sino que nos dice cómo hacerlo. Tienes un equipo. Dios te va a pasar todo. Si quieres subir la montaña, te va a pasar la mochila, la picota, el piolet, todo para que hagamos las obras de Dios. Y la Biblia nos enseña que quienes somos hijos de Dios nos ha otorgado dones y capacidades para hacer las obras ya destinadas desde antes de la fundación del mundo. Tú tienes dones y capacidades para hacer lo que Dios dice que vas a hacer. Lo que Dios quiere que tú hagas. Es claro que si vamos a hacer la obra de Dios, lo que yo soy no sirve. Si tú quieres hacer la obra de Dios, necesitas el equipamiento de Dios. Dones y capacidades de Dios, llamados ministeriales que vienen del corazón de Dios. La Escritura dice que Jesús mismo repartió dones. Efesios 4:7-8 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a nosotros. Romanos 12:6-8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si de servicio, el servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dones. ¿Cuál o cuáles son tus dones? ¿Cuál? ¿Cuál los conoces? ¿Cuál o cuáles son tus dones? ¿Cuáles son las obras del reino que estás haciendo? La Biblia dice que tú tienes dones. La Biblia dice que hay obras del reino que ya están hechas. Solamente súmate a lo que Dios está haciendo y vas a ver la bendición de Dios. ¿Qué más hace la Biblia? Nos ayuda en los tiempos de tentación y de prueba. La Biblia dice que ella nos va a ayudar, la palabra de Dios nos va a ayudar en los tiempos de tentaciones y en el tiempo de prueba. La Biblia dice que el justo por fe vivirá. Toda la vida cristiana es por fe. Tenemos que creer en un Dios que no vemos. Tenemos que creer que Cristo vivió y no lo vimos. Tenemos que creer que Jesús resucitó, pero tampoco estuvimos ahí. Porque la relación con Dios es a través de la fe. Y cuando encontramos a Dios a través de la fe, podemos verlo físicamente. Podemos palpar muchas de las cosas de Dios que en lo natural no lo podemos ver. Así que inevitablemente nuestra fe va a ser probada. Inevitablemente, como no caminamos por vista, no caminamos tocando, hay cosas que caminamos por fe y vamos a ser probados. Está escrito que es así. Nuestra fe va a ser probada, nuestra fidelidad a Dios va a ser probada. Y a veces somos probados porque también somos tentados. Podemos tentar. La tentación puede ser volver atrás. Empezar a pensar que todo es un sueño. Esto fue un sueño, nunca fue una realidad. Podemos ser tentados a pecar, a hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. La Biblia nos recuerda que seremos probados y seremos tentados. Primera de Pedro 1:6-8 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba a fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. La Biblia dice, a través del apóstol Pedro, que nosotros seremos probados. ¿Para qué? Para que nos permitimos ver la gloria de Dios y para que nuestra fe madure, para crecer, para llegar a la altura del Señor, para poder vivir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y así como la Biblia, si seremos probados, dice que seremos tentados. Y Dios permite la prueba, Dios permite la tentación porque la usa a favor nuestro. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Quién está siendo tentado esta mañana? Constantemente somos tentados. A mí, como pastor, de repente se me acercan sobre todo algunos varones que me dicen, soy débil, pastor. No puedo. Yo tengo la habilidad de Sansón, la habilidad de Salomón. Pues la Biblia dice que Dios no permitirá ninguna tentación más allá que nuestra fuerza.
Y si alguien piensa eso, te quiero decir algo, eso no es una tentación, es tu carne. Eres tú. Porque Dios dice que junto con la tentación nos da la salida. Así que si tú eres una persona que vive en tentación, aprende de 1 Corintios 10:13. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que te dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que ya no hay excusa. No hay excusa. Tomamos la bendición de Dios y la gracia de Dios. Y lo último que podemos encontrar, que nos da la Biblia, de lo que yo alcanzo a ver, nos da fe. Como dije, todo el cristianismo está basado en la fe. El justo por fe vivirá. Los discípulos y gente de la época de Cristo le pidió al Señor, aumentanos la fe. La fe es una batalla. La fe es algo que tenemos que mantener. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, dice Pablo cuando ya era anciano. O sea, es un proceso de guardar la fe. Y la Biblia nos dice y nos da la receta, ¿cómo guardas tu fe? Tu fe puede guardarse, tu fe puede aumentar. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener la fe? Tienes que oír palabra de Dios. Tienes que conocer palabra de Dios. Lee la Biblia. Estudia la Biblia. Repite la Biblia. Es palabra de Dios. No es un libro más. En los últimos años de mi vida, estoy hablando de los últimos 10 años, no más. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de proceso y que guía nuestras vidas de victoria en victoria? Que no lo que aprendimos al principio es lo mismo al final. Dios nos va llevando. Salvo que tú te quedes sentado ahí y no busques de Dios, no leas de Dios, te vas a quedar ahí. Pero la verdad es que toda la vida cristiana está en un proceso de menos a más. Pablo habla de seguir a la altura del varón perfecto. O sea, yo voy detrás, yo quiero ser como el Señor, quiero intentarlo. Al menos que Dios no me diga a mí, Leo, nunca intentaste esto. Yo quiero tomarlo, aquello que Dios tiene para mi vida. Y en mi caminar personal me he dado cuenta que hay facetas de la vida cristiana que son bastante desconocidas para muchos cristianos. Hay muchos cristianos que a pesar de llevar años en la iglesia, a pesar que se han discipulado, que aman al Señor, hay cosas que ignoran o al menos no saben cómo usarlas. Son como, ¿cómo sumo a mi favor estas cosas que Dios tiene para mi vida? Y quiero hablar de una de ellas esta mañana. Y cuando hable de esta mañana quiero que me entiendas bien. Yo no voy a tratar de hacer de esto una teología. Yo estoy tratando de transmitir algo que veo en la Biblia y algo que es una experiencia que Dios ha dado a mi vida y la he visto también en vida de otras personas. Tratar de entender o racionalizar lo que les voy a explicar es imposible, porque lo que yo les voy a hablar es algo sobrenatural. Y tiene que ver con que toda la Biblia es sobrenatural. La palabra de Dios es sobrenatural. Quiero llamar tu atención cómo fue creado el universo. No vamos a ver todo el Génesis, yo voy a leer algunos pasajes muy rápido, pero quiero que pongas mucha atención al momento en que fue creado todo lo que tú ves. Todo lo que tú ves fue creado en un minuto. Y en el relato del libro del Génesis nos habla sobre eso. El Génesis capítulo 1 puede encontrar mucho más detalle en lo que yo estoy diciendo. Pero el Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. El Génesis le saltó como 2 o 3, dice el Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol que dé un fruto, que dé fruto de su género, que su semilla esté sobre la tierra, y fue así. Génesis 1:20, y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, sigue leyendo, y fue así. Génesis 1:24, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, y fue así. No quiero entrar en detalle porque no es el tema, pero claramente lo que vemos aquí, que todo fue creado por la palabra de Dios. Es la misma palabra que tú tienes en tu Biblia. Todo fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de hacer que las cosas pasen. Escúchame, la palabra de Dios tiene el poder de hacer que las cosas pasen. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra lo más profundo de nuestras vidas. Hay un poder inherente en la palabra en sí. Y cuando entendemos esta realidad, podemos empezar a pensar y pedirle a Dios, Señor, yo quiero eso. Yo quiero ese entendimiento. Yo quiero ese instrumento para mi vida. Una excepción notable de la creación, quiero dejarlo bien marcado, porque es una excepción, creo que tiene que ver con lo que Dios tiene con nosotros los seres humanos. La única excepción de la creación es la creación del ser humano. Dios no dijo nada. Dios tomó polvo y nos hizo con sus propias manos. Y después sopló vida sobre nosotros. Notorio ver que la única excepción somos nosotros los seres humanos. Así que no venimos del mono, está claro.
Somos hijos de Dios. Jesús también usó el poder de la palabra. Yo quiero que pongan atención a esto, porque esto puede llegar algún día a cambiar tu vida. Jesús también usó el poder de la palabra. Hay varios pasajes en los evangelios que Dios, que es el Señor, hace exactamente lo que hizo el Padre durante el tiempo de la creación. En Marcos 7 nos relata la historia de un sordomudo. Un hombre que por años de nacimiento había sordomudo. Y yo solamente voy a leer el versículo 4. Dice así: va Jesús, se entera de qué le pasa y va a orar por este hombre sordomudo. Dice, y levantando los ojos al cielo, este Jesús gimió y le dijo: Efata, sea abierto. Le habló al oído. Fue abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató su lengua y hablaba bien. El poder de la palabra de Dios provocó un milagro creativo, creó un oído, declaró una palabra y se produjo el milagro. Quiero que veamos otro, el pasaje de la tormenta. Este pasaje muy conocido, están en el lago, está todo bien, y se levanta una tormenta. Jesús está feliz de la vida, durmiendo ahí recostado, y los discípulos tratando de hacer todo lo que saben, eran pescadores, la mayoría de ellos, pero no pudieron contra esto. Y en algún momento esta historia está en Lucas, está en Mateo, está en Lucas 8, Marcos 4, la misma historia. Y dice así el relato, creo que es de Lucas 8:24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Palabra de Dios. La historia de Lázaro. Juan 11, 41 y 44. Conocemos la historia de Lázaro. Jesús le van a avisar, se queda un día más, se hace el leso. Lázaro se muere en el camino. Y cuando llega, tenía 4 días de muerto Lázaro. Su hermana ya pensaba que no podía. Jesús le dice: yo te he dicho que si creyeres vas a resultar, vas a ver la gloria de Dios. Y ya cuando Jesús dice: muéstrate dónde está Jesús, Juan 11:36, Jesús lloró. Lo pasé de largo, pero Jesús lloró en 11:36. Y en el 41 al 44 dice lo siguiente: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyen, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Por el tipo de iglesia donde yo crecí y fui enseñado, nunca creí ni me di cuenta que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Escucha, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Por diferente, pero a pesar de que nadie me enseñó, nunca escuché algo como yo estoy diciendo esta mañana, a pesar de que nadie me enseñó esto, las circunstancias de mi vida, muchas circunstancias de mi vida, la mayoría de ellas negativas, depresivas, me llevaron a un tiempo de profunda búsqueda de Dios, a un tiempo de oración, y empecé a entender que el Espíritu Santo durante esos tiempos de oración, y esta es una clave, durante el tiempo de oración y ayuno, el Espíritu Santo empezó a colocar en mi mente versículos. Al principio no me daba cuenta, pensaban que era idea mía. Y aquí es donde empezaron a hacer versículos que yo no tenía idea, y eran de la época de la escuela dominical. Empezaron a hacer versículos de memoria, me los sabía de memoria. Y empecé a decir: Señor, te doy gracias Señor por este mensaje, pero algo me inquietaba más. Y empecé a buscar, ¿qué es lo que es esto? Ya entendí que tú pones estos versículos que son para mí, lo propio. Pero lo que yo necesitaba era entender que aparte de leerlos, y aparte de entender que era un mensaje del Espíritu Santo hablándome a través de la Biblia, era que yo tenía que creerlo y proclamarlo, declararlo. Tienes que creerlo, ahora decláralo, proclama, tómalo, aprópiate de él. Y empecé un proceso no menor, no largo, no tan corto, de empezar a entender que esa palabra tenía poder cuando yo la proclamo, porque la palabra tiene poder. Y empecé a probar lentamente qué pasaba con esto. Pensaba que está haciendo el loco. Le pregunté a algunos me decía: ¿estás estudiando? ¿Estás perdiendo el tiempo? Otro me decía: sí, a mí me resulta. Y empecé en este proceso de entender esto. Y busqué durante el manual, ¿qué es lo que significa proclamar? El diccionario dice, esto es un diccionario común y corriente, que es decir una cosa en voz alta, públicamente, en forma solemne y con convicción. Va a suceder. Es una convicción, va a suceder. Y solemne porque se trata de algo de Dios, no es algo humano. Quiero aclararte que proclamar no es andar por la vida diciendo versículos bíblicos que a ti te gusten, que según tu deseo, tu necesidad. No es eso.
no es una confesión positiva. La proclamación no es una especie de talismán o un mantra que recitamos pensando que tiene poderes milagrosos. No tiene que ver con eso. La proclamación tiene que ver con un versículo de la palabra de Dios, algo que Dios puso en tu corazón porque tiene que ver con lo que tú estás viviendo, con lo que tú estás pasando, con lo que tú estás orando, para que lo tomes, para que lo hagas propio, para que te apropies de él y lo proclames. Y desde un último tiempo que Dios estoy entendiendo que Dios hace lo mismo, pero con versículos que tengo que entregarle, ya no son para mí, son versículos que tengo que entregarle y tengo que guiar a la persona, tómalo, apropiatelo, empieza a proclamarlo, voz alta, empieza a decirlo. ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llegué al punto de entenderlo? Como dije al principio, fueron los peores momentos. Y yo le doy gloria a Dios y quiero que aprendas a darle gracias a Dios en tus peores momentos. Porque en tus peores momentos es cuando el Dios sobrenatural aparece. Tú no necesitas a Dios cuando las cosas funcionan. Tú necesitas a Dios cuando nada funciona. Cuando te estás muriendo, cuando estás depresivo, cuando no tienes trabajo, cuando te dejan botado. Ahí tú necesitas a Dios. Ahí necesitas ver que Dios es real. Y en esas etapas de mi vida, Dios puso en este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me acuerdo que empecé tímidamente a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empecé a entrar en mi corazón y decir: pero grítalo, créelo, grítalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empecé durante 6 meses, mañana, tarde y noche. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y todo pasó. Se movió. Porque la palabra de Dios tiene el poder de hacer que las cosas pasen. Porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es mi palabra. Fue una palabra que Dios me dio. Otro versículo que tenía a la memoria, tengo como 4 o 5 de estos que yo sigo para mi vida. Fue también en este periodo negro, en este periodo difícil. Y una palabra que me empezó de a poco a venir, porque la verdad, si somos honestos, ¿quién conoce el versículo de Lamentaciones? ¿Quién? No, que jamás, no he visto ninguna escuela me diga que está en el versículo del libro de Lamentaciones. Ya pues no. Y tenía que ver con Lamentaciones. Y empecé a darme cuenta que lo que yo recibía, las misericordias de Dios, no son cada mañana. Me decían: ¿dónde está eso? Y empecé a buscarlo y lo encontré en Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia, porque nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y empecé a declararlo: por la misericordia de Jehová no he sido consumido, porque no decayó nunca su misericordia, nuevas son cada mañana su misericordia. Y empezó a pasar. Y realmente provocó un milagro. Porque es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Y pasó el tiempo y empecé: Señor, pero ¿a dónde? ¿Cómo se puede enseñar esto? Y me mostró Isaías 55, 10, 11. Y te lo quiero regalar esta mañana. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla que siembra y pan que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual yo la envié. Toma esta palabra de Dios. Isaías 55, 10, 11. Aprende de esta palabra de Dios. Porque hay tanta bendición en esto. Me emociona. Quiero terminar hablando de algo que también no se enseña habitualmente. Pero he llegado a la conclusión que lo que tenemos que hacer es madurar. Yo creo que estamos llegando a un nivel de una iglesia madura. Dile que está a tu lado: tú ya estás maduro para saber esto. Dile: ya estás maduro para saber esto, para recibir esto. Prepárate. Ya estás madurito. Si quieres le dicen madurito. Eso no me lo Para terminar esta mañana, de que Dios habla a través de la iglesia, hay veces en que Dios habla a través de su palabra de una manera diferente a la acostumbramos. Lo habitual es que Dios habla de su palabra, tú la lees, oras, la lees, Dios te habla y llena tu corazón, te habla de su día, aprendes cosas, te corrige cosas. Sí, eso es como lo habitual que sucede al leer la palabra de Dios. Pero de alguna manera, a veces es distinto. En el griego, es el idioma del cual se escribió el Nuevo Testamento, en el griego hay dos palabras, como en el griego, el significado
La palabra tiene dos formas de expresar. La traducción de palabra, hay dos formas distintas que se dicen en el griego que significan lo mismo. Palabra de Dios. ¿Se entendió, no? Una de ellas es el logos y la otra es el rema. El logos y el rema. Si bien ambos significan palabra, en el griego, en el español, en el vocablo español, ambos significan solamente eso, palabra. En el original, en el griego, tienen matices absolutamente distintos. Y aquí está el término. Logos es la palabra de Dios escrita. La Biblia entera es la palabra de Dios. Esto es el logos de Dios. Aquí está. La palabra escrita de Dios, esto es el logos de Dios. Eso es lo que significa la palabra logo y palabra de Dios. Logo, esta es, la que está ahí, como para que vayamos un poquito aclarando esto. Es lo que Dios ya ha hablado, es la palabra de verdad, es la revelación completa de Dios que está ahí, cabal, está la voluntad de Dios para el hombre. Todo lo que conocemos de la Biblia está ahí, esa es la palabra logo. Pero el rema es la palabra de Dios revelada. El rema es la palabra revelada por medio del Espíritu Santo en forma específica, para una situación específica, para una persona específica o para una iglesia específica. De esa misma palabra surge algo más que tiene que ver con algo que Dios quiere hablar. Si has leído la Biblia, como para que puedas, si te ha pasado, me puedas entender, si has leído la Biblia y has leído un pasaje, no sé, 5, 10, 15 veces, y lo estás leyendo de nuevo, y de repente, de alguna manera, repentinamente, un verso sobresale, como que tiene lucecita. ¿Qué es? Y como que inmediatamente tus ojos como que algo pasó aquí. Y ya no lo sabías de memoria, podrías recitar el versículo. Sin embargo, por vez primera aparece como la lucecita alrededor del versículo que te llama la atención. Es Dios. Es Dios que mediante su Espíritu Santo está tratando de hablar. Está tratando de decirte, Daniela, ponle tu nombre, tengo un rema para ti, de esto que está aquí. Voy a sacar algo que tiene que ver contigo. El logo es la palabra objetiva, eso es absolutamente objetivo, todos vemos lo mismo. El rema es absolutamente subjetivo, porque es una palabra que es una relación del Espíritu Santo para tu vida, para lo que tú estás viviendo, para lo que tú estás pasando. El rema de Dios no es independiente del logo, pues se basa en él. No es que ya cualquier cosa, no. Parte del logo y se transforma en un rema. Cuando Dios quiere hablar de una manera específica, Él puede usar el rema para hacerlo, y lo hace muchas veces. Cuando estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, tenemos que saber que Dios nos va a hablar a través de la Biblia, pero también logos. Pero también nos puede hablar a través de la Biblia, rema. Y tienes que estar atento. Es más, te quiero dar un consejo. Pídele rema. Pídele al Señor que te dé palabras rema. Son las que apuntan directo a lo que a ti te pasa, lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Quiero terminar hablando un poco lo que ha sido también mi historia con respecto a las palabras rema. Siempre las palabras rema, en lo que yo viví, pasan en relación a algo que tú estás esperando o buscando. Generalmente vienen después de un proceso de algo. Estás en oración, estás en búsqueda, y puede estar relacionado con tiempos buenos, con tiempos malos, con tiempos de búsqueda de Dios, pero vienen en torno a eso. Y vienen con tal como yo estoy hablando de lo que a mí me pasa, a otras personas le pasan cosas distintas. Y de tal como te estás leyendo un pasaje de la Biblia, y de repente un pasaje te llama absolutamente la atención. Y lo que a mí me ha pasado después de esto, y me doy cuenta de inmediato que es Dios, viene una pregunta, un susurro del Espíritu. Y quiero contártelo. Puse las 4 más que me fueron muy importantes en mi etapa de mi vida. En una etapa de mi vida que estaba buscando más de Dios, yo decía, tiene que haber más que esto. Tiene que haber más que venir a la iglesia y hacer esto y esto otro. Estaba buscando a Dios, y me topé con un versículo que me imagino que lo conoce. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no sabía, pero cuando llegué a la abundancia, la luz, aparecieron las luces. Y volví a leerlo. Y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y empezó a llenar mi sentimiento de yo no te puedo. Y escuché el susurro de Dios, ¿lo has vivido? Eso generó en mí que levantarme delante de Dios y decirle, Señor, esto es lo que yo estoy buscando. Una palabra súper específica, yo quiero una vida abundante. Otra palabra rema que recibí de parte de Dios en el mismo tiempo de búsqueda, esto fue el mismo tiempo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí?
termino de leerlo y siento que tengo que leerlo de nuevo. Y además el Señor tu Dios, con todo tu son, con toda tu fuerza, y ya escucho la voz de Dios. ¿Me amas, Silvia? Quebrantado delante de Dios. Ahí puedo entender, rema, nunca viví, lo sabía. Vivir lo que hay ahí, entender lo que hay ahí, cambió mi vida. Y las otras dos remas que quiero hablar, estos fueron tiempos de cadenas. ¿Cuántos todavía están luchando con cadenas, sus vidas, con problemas, ataduras y qué sé yo? Miren, ¿conoceréis la verdad? Yo sabía por instrucción bíblica, por escuela dominical, por lo que se dedicaba, que Jesús es la verdad. Entonces yo decía, bueno, conozco a Jesús y soy libre. Sí, efectivamente soy libre de esta vida y tengo la vida eterna. Pero ¿qué hay de todas las cadenas que he arrastrado? ¿Qué hay de los temores? ¿Qué hay de los problemas de personalidad? ¿Qué hay de los daños que heredé de mi familia y de mi antepasado? ¿Qué hay de influencia espiritual? Y cuando lo volví a leer, porque Dios me hizo leerlo nuevamente, la verdad era libre. La voz de Dios me dijo, ¿cuál es tu verdad? Mi verdad era que tenía cadena, que tenía temor. Y entendí, a través de una palabra rema, que cuando yo ponía mis problemas, mi verdad, esa es mi verdad, tengo estos problemas delante de Dios, Dios hacía la liberación. Y este es un versículo para la liberación. Aquí detrás de este versículo es mucho más que unas lindas palabras que Jesús es la verdad. Detrás de esto, la verdad de tu día está en juego aquí. La verdad de lo que tú estás pasando o la que estás luchando, si tú lo confiesas delante de Dios, a veces hay que pedir perdón delante de Dios, tú vas a romper cadena en tu vida. Es una palabra rema. Y esta que yo creo que les puede servir a alguien, también fue una rema para mi vida. Pero la sabía de memoria, Santiago, a mí me encanta el libro de Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo lo sabía y se lo decía a los demás, oye, ahí quedó. Cuando vino el rema de mi vida, pude ver, yo soy ese. Yo soy ese, y pedí sanidad, y pedí liberación. ¿Y qué crees que pasó? Me liberó el Señor. ¿Quién necesita una palabra rema esta mañana? ¿Qué necesita, Señor? Yo necesito escucharla. Pues está ahí. Es como Dios habla. Es parte de lo que la maravillosa palabra de Dios tiene para ti. ¿Cómo pasar esta noche? Vamos a cantar. Hay tantas cosas que Dios tiene en la palabra de Dios. Podríamos estar hablando largamente ya, demasiado largo. Yo quiero decirte solamente esto. Por años yo vi la Biblia como un libro más. No sé si hay alguien que se identifique con eso. Ves la Biblia como un libro común y corriente. Me costaba tomar atención sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Y la verdad que mi oración fue al hacer esta predicación, dije, Señor, el único deseo de mi corazón es que al terminar de hablar de mí, tú tengas hambre. El único deseo de mi corazón es que empieces a ver la Biblia de una manera distinta. El único deseo de mi corazón es que cuando te sientes a leer la palabra ya no sea, tengo que leerla, sino que realmente tengo una expectativa en tu corazón que Dios te va a hablar. Que a lo mejor te va a dar una palabra rema, que a lo mejor va a traer versículos a tu mente, que a lo mejor te va a decir, venga esto, proclámalo. No sé cómo Dios va a hacer contigo, pero la única intención que Dios te guíe. Dios Tengo 57 años. 57 años, yo tuve la bendición que me llevaran a la iglesia de recién nacido. Y aún en años que estuve fuera de la iglesia, más de 10 años estuve fuera de la iglesia, logro ver ahora en el tiempo que siempre Dios estuvo conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Aunque volví el rostro a Dios, aunque renegué de Dios, siempre estuvo. Y siempre estuvo en su palabra. Siempre veían versículos que venían en mi mente. A veces peleaba con Dios y decía, Señor, yo no quiero hacer nada. Y venía y una y otra vez. Han sido 57 años donde de forma casi imperceptible el Espíritu Santo ha estado trayendo a mi corazón y a mi mente palabra de Dios. Palabra de Dios que en momentos me han guiado, en momentos me han consolado, en momentos me han animado y me recuerdan quién soy. Sé que soy salvo. Y eso es más maravilloso. Sé que soy salvo. Y lo sé por la palabra de Dios.
No hay incertidumbre. Aunque mis emociones me digan no. Aunque las dudas vengan, te digan, no, tú no eres salvo, mira cómo eres. Yo sé, porque la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios. Porque la Biblia dice que nadie me arrebatará de la mano del Señor. Y nadie puede separarme del amor de Cristo. Pablo en Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te va a condenar? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús está ahí, intercediendo por ti, por lo que tú estás pasando, por el resbalón que te pegaste, por las dudas que tienes, está intercediendo por ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o muerte o desnudez o peligro de espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, más que vencedores. Ponte de pie, eres más que vencedor, eres más que vencedora. Lo que estés viviendo, lo que estés pasando, la palabra de Dios dice, más ante todas estas cosas, eres más que vencedor por medio de aquel que te llamó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo se trata de Jesús, la Biblia se trata de Jesús, así que vamos a adorar al Señor esta mañana para despedir la reunión y vamos a pedir al Señor que te hable durante esta semana a través del Espíritu Santo y a través de su santa y divina palabra. Adoremos al Señor con todo tu corazón, a ese Dios maravilloso que nos tiene en sus manos, que no permitirá que nos apartemos de Él.